Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. Me llamo Carlos Rivas y en 2017 me mandaron a reparar el reloj de la torre en San Bernabé Atempan, Puebla. Soy relojero por oficio, de esos que todavía cargan cajas de madera con engranes, limas y aceite espeso que huele a metal caliente. La parroquia era antigua, de cantera clara, y el reloj había dejado de dar la hora desde una descarga eléctrica que quemó la bobina principal. El párroco, el padre Aurelio, me recibió con una cortesía seca y una mirada de cansancio que no supe leer entonces. No fui solo. Mi hermano Ignacio me ayudaba con la escalera, el cableado y el izado de piezas. Para mover el conjunto del péndulo conseguimos apoyo de don Filemón, un vecino que conocía cada teja del atrio, y de su nieto Beto, que antes había sido monaguillo. Beto tendría 16 años y un silencio raro en la cara, como si ya hubiera escuchado cosas que no quería repetir. Desde la primera tarde, entre broma y broma, los tres coincidieron en algo que yo tomé como superstición de pueblo: en esta iglesia uno no debe quedarse solo después de las 11. Subimos a la torre, y desde arriba el pueblo parecía un costal de casitas claras entre milpas oscuras. El cuarto del reloj olía a polvo viejo. En el suelo, un reguero de tornillos, un resorte reventado, la cuerda de cáñamo deshilada. Ignacio sacó el generador portátil, yo revisé la placa quemada y calculé lo que haría falta. El péndulo colgaba quieto, monumental, y cada vez que rozaba el aire con un balance mínimo hacía crujir la madera que lo sostenía. Trabajamos así 2 días. Al tercero, el padre Aurelio nos pidió terminar a más tardar ese fin de semana porque el domingo habría fiesta patronal. No me había dado cuenta de que la sacristía tenía un armario de 2 candados. Tampoco de que la gente evitaba pasar junto al confesionario al caer la noche. Me enteré por Beto, ya tarde, cuando estábamos bajando por las escaleras angostas con una bobina nueva. Habló bajito, mirando el suelo. Dijo que el padre hacía desalojos, que así les decían a los encargos donde ayudaba a personas con cargas malas, y que lo que quitaba, lo encerraba. No en el armario, dijo, sino más arriba. Señaló la torre. Guardé el dato como se guarda un tornillo que sobra, sin saber de qué pieza es. Ese viernes, a pesar de la prisa, todo fluyó. Ajustamos el escape, limpiamos el eje, alineamos el martillo que golpea la campana menor. A las 10 de la noche, las agujas ya marcaban exacto. Faltaba probar el sistema de golpes de las horas. El padre Aurelio se asomó a la escalera, dejó un termo en el descanso y se retiró sin ruido. El primer aviso fue leve, un aire frío subiendo en contra de nosotros por las escaleras. No era corriente normal, en la torre siempre sube el calor, aquello bajaba como agua. Ignacio me vio de reojo y apretó la llave. Di cuerda al tren de sonería y esperé el golpe de las 11. Marcó perfecto, 1, 2, 3, hasta 11. Quise celebrarlo, pero de inmediato la campana se movió sola, como si recibiera un golpe ajeno a nuestra palanca. Dio un golpe más, y otro. 12, 13. Conté 16. En el pueblo, algunos perros empezaron a ladrar desordenado. Apagué el generador y bajamos. En la nave se sentía una tensión como cuando una tormenta está por partir el cielo, sin que caiga una sola gota. Don Filemón, que nos esperaba con las llaves del salón parroquial, se adelantó para abrir. En eso, el confesionario, ese mueble oscuro a un costado, hizo un crujido largo, no de madera vieja, sino de madera empujada desde dentro. La puerta se cerró despacio, aunque no había nadie cerca. Beto se quedó plantado. Yo, que nunca me asusto en mi trabajo, sentí una punzada en el estómago. Miré a Ignacio, su cara estaba pálida, pero no dijo nada.
Me acerqué más por oficio que por valentía. Quise convencerme de que era corriente de aire, vibración de la torre, lo que fuera. Pegué el ojo a la rejilla. Del otro lado, nada. No vi sombras. No escuché pasos. Lo que sí escuché fue una voz baja que no venía de enfrente, sino de atrás, tan pegada a mi nuca que sentí el aliento helado que levantó los pelitos de la piel. No repitió nada 2 veces, hablaba como si continuara una oración que yo debía conocer. Un murmullo rápido, sin pausa. Me volví de golpe, con el corazón desacompasado. Detrás de mí no había nadie. El pasillo estaba vacío. Beto me tomó del brazo y señaló hacia arriba. No la torre, sino el pequeño hueco, evito otra palabra, por donde sube la cuerda de la campana hasta el cuarto del reloj. Desde ahí bajaba todavía ese aire frío, como si una puerta enorme hubiera quedado abierta en lo alto. Comprendí que lo que fuera que resonó a las 11:15 no venía de nuestras manos. Nos fuimos al salón parroquial con el pretexto de guardar las cajas. Don Filemón, sin que hubiera ánimo para copas, sacó un vaso y lo dejó sobre la mesa sin llenarlo. Se sentó y habló sin mirarnos, él también había visto algo días atrás. No era mujer ni niño ni sombra, dijo, sino una especie de bulto apretado pasando de banca en banca y metiéndose donde nadie debía entrar. Entró al confesionario, lo juraba, pero cuando abrió, no había nadie. Y sin embargo, al cerrar, algo rozó su espalda, como si le pasaran la mano por encima del suéter. Desde entonces ya no se quedaba tarde. Ignacio quiso encender un foco, y se fue la luz unos segundos. Al volver, el reloj del salón marcaba las 12:20 cuando todavía no era hora. Desde la torre respondió un golpe seco. Uno solo. Alguien, o algo, estaba tocando sin permiso. No dormimos. A las 4, el frío disminuyó. A las 6, abrimos las puertas. La gente llegó con flores. La iglesia olía a copal. Nosotros subimos con los ojos pesados a verificar el mecanismo. El cuarto del reloj estaba igual que lo dejamos, salvo por una cosa imposible, la cuerda de cáñamo, que la noche anterior colgaba en una línea limpia, ahora tenía nudos. No eran nudos de trabajo, eran apretados, en serie, como cuentas. En cada uno, un hilo fino de pelo atrapado. Ignacio me miró sin poder hablar. Bajamos. En la sacristía, el padre Aurelio cerraba con cuidado el armario de los candados. Le conté que la campana había golpeado más veces de lo debido y que la cuerda había amanecido con nudos. Me agradeció el trabajo y me pidió, con una calma que me pareció cruel en ese momento, que dejara todo listo para que sonara a la 1 de la tarde. No pregunté nada, pero al salir, Beto me alcanzó en el pasillo. Con los ojos enrojecidos por el trasnoche me dijo que un día acompañó al padre a un desalojo y que, al volver, subieron a la torre con costales. No eran herramientas. Eran paquetes firmes. Los dejaron cerca del péndulo. Ahí, cuando la campana da, eso no baja, dijo. Luego se fue a preparar los cirios. Me quedé con las manos en la baranda de madera, oyendo la misa a la distancia. En el sermón, el padre habló de cargas ajenas. Dijo que hay personas que, por un don que no pidieron, toman dolor de otros y lo encierran donde nadie pueda usarlo de nuevo. No mencionó lugares. No miró hacia arriba. Pero en cada pausa de su voz, yo sentía que la torre respiraba. Ese día a la 1, la campana marcó exacto. Ni un golpe de más. Yo ya había cobrado la mitad, la otra mitad me la depositaron una semana después. No regresé. Ignacio tampoco. Un mes más tarde, pasando por la carretera, vi de lejos la torre. El reloj marcaba bien. Quise creer que todo había sido cansancio y miedo. Pero la noche en que me atreví a contarlo en la casa, mientras trataba de dormir, el reloj de pared de mi comedor empezó a dar golpes sin hora. No fue corto.
No fue largo. Fueron 16. Ahora, cuando paso por pueblos con parroquias viejas, miro hacia arriba y busco si la torre tiene ventana abierta aun cuando todas estén cerradas. Si la cuerda baja tensa. Si la campana tiene un brillo raro en el borde, como de metal que ha sido tocado sin mano humana. Ya no me quedo a trabajar después de las 11. Y si la persona que me contrata menciona a un padre que ayuda a mucha gente, yo invento que el taller está lleno, que no me da la agenda. Miento. Prefiero hacerlo a volver a oír, tan cerca de mi nuca, aquella voz baja que no rezaba para que yo me salvara, sino para que entendiera que arriba, muy arriba, alguien había decidido cargar con lo que otros no podían, y que la torre, sin que el pueblo lo supiera, era el cuarto donde esa decisión se pagaba todas las noches. Que toquen por mí. Me llamo Efraín Mendoza. Nací en la Sierra de Puebla, en un municipio donde la parroquia es lo primero que se ve desde la carretera y lo último que se olvida cuando uno se va. En 2019 volví después de varios años de andar de obra en obra. Una granizada había destrozado el techo de la iglesia y el mayordomo pidió faena. Yo conocía el oficio y acepté dirigir la reparación por las noches. De día no podíamos parar el trabajo que me daba de comer. Pensé que sería cansado y nada más. No conté con lo que se queda a vivir entre los muros de un templo cuando ha visto demasiado. La primera noche entré por la puerta lateral. El mayordomo me había entregado un manojo de llaves y un rosario doblado en una servilleta, como si fueran lo mismo. La nave estaba fría, con el piso mojado por el goteo que caía desde el coro. La cera vieja formaba charcos en las bases de los candeleros y olía a copal apagado. Dejé la escalera junto al presbiterio y subí al andamio para revisar las vigas. La madera, comida por la humedad, se deshacía al tacto. No había nadie más, sin embargo, sentí el peso de muchas miradas que no venían de los santos. Afuera no corría aire. Adentro había corriente. Bajaba desde el coro como un hilo frío que se me metía al cuello. Entonces rodó una banca a mis espaldas. No escuché pasos, solo el arrastre. Alumbré con la lámpara y vi marcas en el polvo, líneas rectas hacia el pasillo central. De niño me asustaban con historias del sacristán que se quedó a dormir y amaneció bajo el altar sin recordar cómo. Me reí de mí mismo, acomodé la banca y seguí. Antes de irme, apagué todo. Cerré con 2 vueltas de llave. La segunda noche faltó un ayudante. Dijo que le dolía la espalda y no insistí. Llegué solo. Al abrir, el silencio me golpeó primero y después una campanada. Una sola, apagada, desde la torre. Miré la cuerda, quieta, recta, atada al pilar como la dejé. Subí al coro para medir el jue, la oquedad del techo, y el viejo reloj de péndulo, detenido desde que yo era adolescente, marcó un paso seco. 1. Luego nada. Sentí que alguien estaba parado junto al órgano. No había nadie. Al bajar, encontré el cuaderno de intenciones sobre el ambón. Estaba abierto en la misma página de la tarde, pero con un nombre nuevo escrito con tinta reciente. No entendí por qué leí el mío. Dejé el cuaderno donde estaba. El pulso se me fue a los dedos. Pensé que era una broma del mayordomo. Me repetí que a la gente le gusta hacerse chistosa cuando hay cansancio. Para distraerme, fui a la sacristía. El olor cambió. No era humedad ni cera, era flor marchita. Las sotanas colgaban alineadas, en el lavamanos, el agua se movía como si alguien hubiera metido la mano y la hubiera sacado rápido. Cerré la llave que ya estaba cerrada y volví al trabajo. No quería mirar el cuaderno. Esa noche, cuando el reloj marcó, o quise creer que marcó, la medianoche, el atrio se llenó con los pasos de alguien que recorría de pared a pared sin entrar. Se detenían justo frente a la puerta de madera, y luego se alejaban.
Miré por la rendija, la calle vacía, la lámpara municipal parpadeando, el perro del vecino acostado de lado, despierto pero sin levantarse, mirando fijo a la puerta como si esperara a quien fuera. Adentro, las veladoras apagadas en la tarde ardían con una flama indecisa. Acerqué la mano para comprobar el calor, ardían de veras. El tercer día me prometí terminar sin importar lo que sintiera. Había que cambiar 3 vigas y sellar 2 grietas antes de que llegaran las lluvias. Subí a la torre con el arnés y el casco, llevándome la cuerda de la campana a un lado para que no estorbara. El metal estaba tibio, como si hubiera sonado hace poco. Desde arriba vi el pueblo oscuro y recto, con los techos de lámina brillando de a ratos por la luz de una patrulla que pasó sin detenerse. El viento no soplaba. Aún así, la campana dio 3 toques lentos, de difuntos. La cuerda no se movió. Me quedé quieto por primera vez en muchos años. Bajé de un salto torpe, casi me vencen las piernas. Al entrar a la nave, algo había cambiado de sitio. Los reclinatorios estaban plegados, todos, apuntando hacia la puerta, como si esperaran una procesión que no iba a entrar. Me acerqué al ambón sin querer, con la impresión tonta de que el cuaderno iba a tener su propia vida. Lo abrí. La página no era la misma. Había una lista de nombres que reconocí, gente del pueblo muerta décadas atrás. En medio, entre 2 apellidos remotos, estaba el mío otra vez, con la fecha del día. Cerré de golpe. En la portada, una frase manuscrita, por los que ya fueron llamados. Me senté en la primera fila. No sé cuánto tiempo estuve así. Escuché, sin admitirlo, que alguien respiraba en la banca de atrás. No me di la vuelta. Cuando me pude mover, caminé hacia la pila bautismal. En la orilla había marcas de dedos mojados, marcando entre el agua y el mármol un camino diminuto hacia el pasillo. No dejaban huella al llegar al piso. Apreté la mandíbula hasta que me dolió. No quería pronunciar nada. No quería dar respuesta a quien fuera que estaba tanteando mi nombre desde el cuaderno. Volví al andamio. La escalera tembló, pero no había nadie empujando. Clavé la vista en mi trabajo como si arreglar esa madera sirviera de defensa. Empecé a fijar la primera viga nueva. El martillo se me resbaló de sudor. Al alzarlo, oí el arrastre de la banca otra vez, esta vez debajo de mí, justo bajo el andamio. El metal crujió. La campana dio otro toque. Sentí que la cuerda, que había procurado mantener a un lado, me rozó el antebrazo. No sé bien cómo pasó. El andamio dio un tirón, perdí el pie, quedé colgando del arnés. La lámpara fue a dar contra el piso y se hizo pedazos. La cuerda, suelta, me envolvió la muñeca como si alguien la hubiera echado desde arriba. No me estaba sujetando, me estaba tirando hacia la nave central, hacia el pasillo, hacia el lugar donde se rezan los responso. Pateé el aire, busqué con la mano libre el borde del tablón, lo encontré, me aferré con los dedos y liberé la muñeca con un dolor que todavía siento cuando cambia el clima. Caí de costado sobre la tarima y me quedé boca arriba, mirando a los santos. Uno tenía los ojos pintados de una forma que nunca había notado, no miraban al cielo, miraban hacia donde yo estaba. No salí corriendo. No podía. Junté la lámpara, la mitad que quedó, y alumbré lo justo para bajar. En la sacristía, el lavabo estaba seco, en el ambón, el cuaderno cerrado. Cerré yo también. Con las manos temblando, eché cerrojo a la puerta lateral. En el atrio, el perro seguía despierto. Me siguió hasta la camioneta y no aceptó caricias. Solo me acompañó con la mirada, sin acercarse. Al día siguiente volví con 2 ayudantes. Fui temprano, con sol, para que la luz me diera vergüenza de mis miedos. Subimos, terminamos de fijar las vigas y sellar las grietas. Nada pasó. El mayordomo nos llevó café. Me atreví a mencionarle, con cuidado,
que las campanas habían sonado solas. Se acomodó el sombrero y dijo que a veces, en ciertos días, dan aviso antes de que alguien llegue a avisar. No quise preguntar más. Cuando se fue, busqué el cuaderno. No estaba en su lugar. Lo encontré en la sacristía, dentro de una caja de cartón. Lo abrí. Las páginas eran otras, o eran las mismas sin la tinta que yo había visto. Ese domingo hubo misa a las 6. La iglesia llena, la música del coro, la luz nueva entrando por las grietas recién selladas. Nadie habló de nada raro. Yo miré la cuerda de la campana y noté 3 hebras oscuras pegadas a la fibra clara. Me toqué la muñeca y sentí los surcos aún vivos. Cuando terminó, me fui a casa sin voltear. Pasé frente a la torre con la mirada baja, como si levantarla fuera una falta. Me quedé en el pueblo un mes más, terminando detalles. No volví a entrar de noche. A veces, al pasar por el atrio, sentía el mismo aire frío que baja desde el coro y se mete en el cuello. No necesito pruebas. No necesito que nadie me crea. Lo único que sé es que el día que suenan 3 toques sin que nadie tire de la cuerda, me encierro. Y cuando prenden veladoras que nadie encendió, dejo la puerta abierta para salir. No he vuelto a leer cuadernos en templos. No quiero otro día con mi nombre escrito donde no debe. Si las campanas deciden, que toquen por mí cuando de veras me toque. Mientras tanto, no les doy motivos. El arrastre del altar. Yo no creía en nada. Instalaba luminarias y cableado en edificios viejos y nuevos, y lo peor que me había pasado era una chispa mal calculada. En 2013 me tocó un trabajo en la parroquia de San Jerónimo, un pueblo de Michoacán donde todavía se toca campana a mano y la gente saluda por nombre. El padre, un hombre flaco y serio, nos pidió a mi hermano y a mí trabajar de noche para no interrumpir las misas. Aceptamos por la paga y por costumbre, las obras en templos suelen avanzar mejor cuando la nave está vacía. La primera noche fue de revisión. Llevamos escalera de aluminio, taladro, lámparas de cabeza y una caja con conectores. Al cerrar las puertas, el eco de los pasos quedó metido en las paredes. Subimos hasta el coro. Probamos un tramo de cable, marcamos con cinta las zonas húmedas del techo. La sacristía quedaba a un lado del altar, con una puerta de madera gruesa y 2 cerraduras. El padre la revisó frente a nosotros. Cierro por seguridad, dijo, y guardó las llaves. Dejó una luz pequeña encendida en la oficina contigua y se fue a su casa, a media cuadra. A la 1:50 noté que algo se confundía con el zumbido de nuestras lámparas. Era como una plática lejana, 2 o 3 tonos que subían y bajaban a ritmo de conversación. Desde el coro se veía la oficina vacía. Apagué mi lámpara. El murmullo siguió. Mi hermano me miró sin decir nada, con los dientes apretados. Pensé en radios de algún vecino, en algún teléfono encendido. No había nada. Cuando terminamos, salimos por la puerta lateral. Vi la ventana de la casa del padre con luz. La cortina se movió apenas y él levantó la mano como quien vigila una salida complicada. Yo interpreté desconfianza. Me equivoqué. Al día siguiente pasé la mañana en otras chambas, sin ganas de que llegara la noche. A las 9 ya estábamos de vuelta, con el plan de tender la línea principal que iría desde el coro hasta la base del campanario. El templo respiraba humedad y cera fría. Las imágenes a los costados parecían más altas que el día anterior. Evité mirarlas de frente. Me concentré en marcar trayectorias, en calcular ángulos, en medir. La sacristía amaneció cerrada. A medianoche, no. La hoja estaba entreabierta, apenas el ancho de un dedo. Vi las 2 cerraduras con el pestillo adentro, pero la hoja no pegaba con el marco.
Sentí un latido de enojo absurdo, sea lo que sea, está mal montada. Llamé al padre. Llegó con su suéter oscuro, miró la puerta, no preguntó nada. Sacó las llaves, las cerró en mi cara y dijo que si se abría, le avisáramos. Volvimos al trabajo. La lámpara de mi frente iluminaba polvo suspendido y telarañas viejas. La escalera vibraba leve, normal cuando uno sube con herramienta. Marqué una perforación a la altura del arco principal, el metal del taladro tocó la cantera y me llegó esa sensación que solo conocía en puentes, una especie de mareo que te grita que bajes. No soy de vértigos, pero el templo me estaba apretando el pecho. Le dije a mi hermano que saldría a tomar aire. Él asintió, como si le hubiera leído el pensamiento. Me senté en la camioneta, encendí un cigarro y me quedé viendo la torre. El aire de la calle era más liviano. No habían pasado 5 minutos cuando la puerta principal se abrió con golpe de metal contra piedra. Corrí. Mi hermano estaba pálido, con la lámpara encendida apuntando al suelo y los ojos fijos en el altar. Le costaba hablar. Me hizo una seña con la mano, como quien pide que no preguntes, que escuches. En el piso, desde la sacristía hasta los primeros escalones, había un rastro de cera reciente, surcos largos como de algo pesado arrastrado. No había viento y, sin embargo, las cortinas del confesionario se movían con un vaivén mínimo que no cuadraba con nada. Cuando pudo respirar, me contó. Había seguido perforando, concentrado en el punto marcado. Un sonido de madera raspando piedra se extendió desde la zona de la sacristía. No pasos. No ropa. Madera. No quiso voltear, quiso sostener la normalidad, silbar algo mínimo, pegar la mirada al taladro. El arrastre fue acercándose por el eje de la nave. Vio por el rabillo del ojo una sombra baja y alargada, como un cuerpo pegado al piso que acercaba un madero. No alcanzó a distinguir forma completa, solo esa fuerza ciega que empuja con los codos, lenta, constante. La lámpara, dijo, iluminó apenas un canto gastado y astillas. Luego el sonido se detuvo. Él no. No me dieron ganas de hacerme el valiente. Fui por el padre. Llegó rápido, como si ya estuviera vestido para hacerlo. No hizo preguntas. Caminó delante de nosotros y recogimos herramienta con torpeza, la caja se me cayó una vez, la cinta aislante rodó bajo una banca, la escalera se atoró en un reclinatorio. Nadie dijo demonio ni milagro. Nadie rezó. Salimos. El padre nos dijo en corto que al día siguiente conseguiría ayuda. No sonó a consejo. Sonó al límite. Dormí mal. El corazón se aceleraba cuando cerraba los ojos, cada vez que intentaba recordar con detalle ese rastro de cera, sentía un tirón en la garganta, como si me faltara aire. Amanecí con gusto de polvo. A mediodía fui por café y regresamos al templo con luz de sol. Adentro olía a madera mojada y copal antiguo. En el piso, el mismo trazo irregular de la noche anterior ya estaba duro, pero se veía reciente por encima del polvo. En un punto, junto al primer escalón, encontramos una astilla incrustada en la ranura de la cantera. Era gruesa, vieja, con restos de barniz oscuro. La guardé sin pensarlo. El padre llegó con un señor del pueblo, sacristán de toda la vida. Nos abrió la sacristía. No había nada fuera de lugar, casullas colgadas, una mesa, un cajón con llaves, botellas de vino cerradas, una cruz de madera recargada en la pared, más chica de lo que uno piensa cuando imagina esas cosas. La luz del mediodía aplastaba cualquier historia. Revisé el marco. No tenía juego. Cerraba bien. El sacristán dijo que, por las noches, a veces se escuchaban cosas de antes. No detalló. El padre evitó mirarnos. Decidimos acabar el trabajo con luz. Subí de nuevo.
En la cima de la escalera, un clavo doblado que había enderezado la noche anterior estaba otra vez torcido. Lo enderecé otra vez. El aire se sentía normal. Tiré la línea, fijé grapas, conecté la luminaria nueva. Funcionó al primer intento. El templo se llenó de una luz pareja, limpia. Pensé que a veces lo raro se disuelve con electricidad bien puesta y gente adentro. La última noche fue inevitable. Había que probar temporizadores. Acordamos hacerlo temprano y salir. El reloj marcaba 23:40 cuando el primer temporizador encendió las lámparas del retablo. Todo quedó plano y ordenado. Bajamos por la nave con la escalera al hombro. La sacristía estaba cerrada. Yo ya quería olvidar el tema. A las 03, las campanas sonaron 3 veces. No había nadie en la torre. No debía haber sonido, el sistema estaba desconectado. A las 04, el vaivén de las cortinas volvió, como si adentro alguien tomara aire y lo soltara contra la tela. Un frío seco nos recorrió a los dos. El padre, a mi lado, apretó los labios. No ordenó nada. No prohibió nada. Nos quedamos quietos. En ese silencio escuché otra vez la madera contra piedra, un tramo corto, como si el madero hubiera sido levantado y vuelto a caer un paso adelante. No duró. No dejó huella visible. Fue suficiente. Cerramos. El padre nos dio la mano, nos agradeció, nos pagó completo. Dijo que llamaría a alguien para bendecir y que, por unos días, el templo quedaría sin actividades por la noche. Le creí. Mi hermano y yo cargamos la escalera, la amarramos en la camioneta y nos fuimos sin música. En casa descargué todo. La astilla que había guardado se quedó en el bolsillo de la chamarra. La dejé sobre la mesa, al lado de un vaso con agua. La miré con cuidado, barniz oscuro, borde gastado, un olor leve aguardado. A medianoche me despertó un golpe seco en el patio, como de madera contra cemento. Salí con la lámpara del teléfono. No había nadie. Las hojas de la bugambilia estaban quietas. Me incliné para revisar la escalera y sentí en la palma un polvillo fino que no estaba antes, el mismo que se pega cuando raspa cantera. Encendí más la luz. En el primer peldaño había 2 marcas paralelas, nuevas, del ancho de codo. No quise pensar más. Al día siguiente devolvimos la escalera al taller. Nadie preguntó. Nadie contó nada. Por semanas, cada vez que entraba a una iglesia por trabajo, mis ojos iban directo a la puerta junto al altar. No buscaba ver nada. Buscaba confirmar que seguía cerrada. A veces, con plena luz, me parecía que el trazo de cera del piso no se terminaba en los escalones, sino que seguía por debajo de las bancas hasta el centro exacto de la nave, donde uno no espera nada, donde uno cree que está a salvo. No sé qué fue. No sé si alguien alguna vez empujó ese madero para expiar culpas o si solo fue un tempel que se quedó en el edificio y se activa cuando la noche baja. Lo único que supe es que a las horas en que el pueblo calla, la iglesia no se vacía. Se llena de lo contrario. Y aunque las cerraduras estén en su sitio, hay noches en que la puerta abre desde dentro. El cuarto sin salida. Año 2017. Me llamo Iván y soy electricista. Me contrataron para revisar el cableado y la humedad en una iglesia de un pueblo de la sierra, un lugar donde la neblina baja temprano y los perros conocen a todos. Habían caído lluvias fuertes y el padre quería la instalación lista para la fiesta patronal. Llegué al atardecer con mi hermano, pero él se regresó a la ciudad por unas piezas que olvidó. Yo me quedé porque el tiempo apremiaba. El padre, vestido de civil, me recibió fuera del atrio con una calma que no coincidía con el estado del edificio. Me ofreció cenar en un salón pequeño junto a la iglesia,
Me dijo que no trabajara con el estómago vacío y que vivía a menos de 100 metros, por si algo se ofrecía. Su modo era amable, pero en sus palabras había un peso raro, como si estuviera entregándome una advertencia sin decirla del todo. Entré a la nave con mi escalera, el cinturón de herramienta y una lámpara. El aire estaba frío y denso. Olía a madera mojada, a cera vieja, a flor marchita. Las bancas crujían con un mínimo roce. El retablo tenía manchas de humedad como mapas repetidos. Revisé primero el panel junto a la puerta lateral y me di cuenta de que el cable principal estaba bien. El problema venía de uniones mal hechas en una caja cerca del altar. Me moví despacio para no pisar los arreglos que habían dejado las señoras del pueblo. Cada paso hacía más notorio el silencio. Anoté medidas, tomé fotos, cambié un par de conectores. De reojo, vi pasar una sombra en dirección a la sacristía. Pensé que el padre había entrado a buscar algo. Seguí trabajando. A los 20 minutos escuché voces en voz baja. Salían del cuartito anexo en el lado izquierdo, una oficina donde guardaban cálices, manteles y libros. No me gusta interrumpir, así que seguí con lo mío hasta que necesité pedir la llave del almacén para sacar una escalera extra. Caminé hacia la puerta entreabierta y avisé que iba a pasar. Las voces se callaron al instante. Empujé apenas con la mano, sin cruzar el umbral, y un golpe de aire frío me recorrió la espalda. Encendí la lámpara y me asomé. No había nadie. Era un cuarto mínimo, 3x2, sin ventanas. Un archivero, una mesa con mantel de plástico, una vela consumida pegada a un platito de metal. Me quedé quieto. Tuve la sensación clara de que alguien se acababa de ocultar, como cuando uno entra a un cuarto y el aire conserva el movimiento de un cuerpo. Pero no había dónde. El armario, al lado, era tan superficial que apenas cabían sobres y libretas. Aún así, sin razón, me quedé mirándolo con la certeza de que si lo abría encontraría a alguien de pie, respirando, esperando que yo cerrara de nuevo. Me alejé. No quise comprobarlo. Volví a la nave y me trepé a la escalera. La lámpara alumbraba el techo de madera y los clavos viejos brillaban como dientes húmedos. Me concentré en los empalmes y la sensación de vigilancia se hizo puntual, como si me miraran desde el centro del altar. Cada tanto, el cordel de la campana se movía apenas, un vaivén corto, sin viento. El reloj de mi teléfono marcaba las 10:30 cuando vi luces que cruzaron bajo la puerta principal. Pensé que era mi hermano. Alcancé a oír un motor conocido. Bajé deprisa, salí al atrio y no vi a nadie. La calle estaba vacía y la noche, sin luna. Volví a entrar con los brazos con piel de gallina. Me obligué a seguir. El ruido de la herramienta me servía de compañía. Reparé 2 tramos, aislé un cable mordido por ratas, limpié una caja con óxido. La humedad parecía subir desde el piso, los mosaicos tenían marcas como de agua estancada que formaban un contorno a la altura de las rodillas. En el confesionario, la puerta estaba cerrada con una tranca de madera, por debajo se veía luz, una línea temblorosa. Me acerqué y la luz se apagó. No quise llamar a nadie. Tenía trabajo y quería terminarlo antes de que el cansancio me hiciera torpe. Volví a oír voces, ahora más claras, y luego el arrastre de algo pesado. Me puse firme y decidí ir con el padre. Crucé de nuevo hasta la oficina chica. La puerta seguía entreabierta. Empujé hasta abrirla del todo. La temperatura cayó unos grados. El mantel de la mesa estaba húmedo y frío al tacto. Encima, un cuaderno viejo con tapas de cartón. Lo abrí. Había páginas con listas de gastos, firmas, y al final una nota con letra temblorosa: se ordena no permanecer de noche en la sacristía. Se recuerdan las pérdidas de 1971 durante la tormenta de agosto. Nadie abre si tocan después de las 11. Leí 2 veces. La idea de pérdidas en plural me retumbó en la cabeza.
Debajo del cuaderno, un rosario enredado con un mechón de cabello amarrado con hilo. Lo dejé como estaba. Mi teléfono vibró, un mensaje de mi hermano, que ya venía de regreso. Me tranquilicé. Me faltaba revisar la caja sobre el lado del púlpito. Saqué la escalera y la apoyé en la columna. Mientras subía, me llegó un olor intenso a copal, fresco, como si alguien acabara de encenderlo detrás de mí. No había humo. La campana dio un golpe seco, uno solo, sin eco. Y en ese instante escuché, muy cerca, una frase clara y gastada, pronunciada con cansancio, sin pedir nada, solo enunciando una orden que no admitía discusión: no cierren. No estaba escrita en mi lengua de niño ni en la del trabajo diario, era la misma, pero envejecida. Bajé sin brincar peldaños, con las manos fijas en la madera. Salí al atrio otra vez y ahora sí vi a mi hermano a lo lejos. Los faros recortaron la silueta de la torre. Cuando llegó, me preguntó si estaba bien. Dijo que mi mensaje de audio sonaba raro, como si yo hablara desde un cuarto con eco. No le mandé ningún audio. Le conté a medias lo que había pasado. Entramos juntos. Antes de cruzar, él se detuvo y se frotó los brazos. Lo vi dudar, cosa poco común en él desde que la iglesia se había convertido en su refugio. Aún así, me siguió. Trabajamos en silencio. Tenerlo cerca cambió algo, como si su respiración repartiera el frío. Terminamos de aislar los puntos críticos. Al pasar frente a la oficina, mi hermano se asomó y se quedó mirando el armario superficial, ese que no da para nada. Lo abrió despacio. Adentro había una llave colgada en un clavo y una etiqueta de cartón con la palabra bautisterio. Me dijo que la tomara. No entendí por qué, pero la colgué en mi cinturón. Cuando íbamos de regreso al centro de la nave, noté que las manchas de humedad del piso se habían duplicado, formando un rectángulo grande, como si alguien hubiera puesto una mesa y luego la hubiera quitado después de una cena que nadie compartió. La medianoche llegó como un golpe sin campanadas. La luz del altar parpadeó. No del foco, sino del aire, como si el templo respirara. Entonces sonó la puerta de la oficina, 3 toques, espaciados, más sólidos que cualquier viento. Mi hermano apretó la mandíbula. No nos hablamos. Caminé hasta la puerta y, sin cruzar, dije en voz alta que estábamos ahí para ayudar, que no íbamos a llevarnos nada, que solo queríamos terminar y dejar la casa de Dios segura. No hubo respuesta. Abrí. El cuarto estaba igual, salvo por un detalle: el cuaderno ya no estaba sobre la mesa y la vela pegada al platito estaba más baja, con cera fresca en el borde. Regresamos al trabajo. Me concentré en la caja del púlpito, Cruz Cables, medí voltaje. Mis manos dejaron de temblar cuando empecé a repetir el procedimiento de siempre. A la 1:15 dimos corriente a todo el circuito. La luz quedó estable. En el confesionario, por debajo de la puerta, la línea temblorosa se apagó por completo. En el atrio, un perro ladró y luego cayó. Decidimos recoger las cosas y terminar al día siguiente con la pintura. Al salir, el padre estaba parado junto a la reja, con su chamarra ligera y una lámpara de mano apagada. Dijo que escuchó la campana y por eso bajó. Le conté lo mínimo. Me hizo un gesto con la cabeza, como quien ya sabe lo que uno le está diciendo. Señaló la casita donde vivía y explicó que hacía años una creciente se llevó parte de la sacristía y que no pudieron rescatar a 2 personas que se habían refugiado. Desde entonces no se cierra. Es costumbre dejar un plato, dijo. No me pidió que creyera nada. Solo nos agradeció y nos dijo que fuéramos a descansar. Dormimos en la camioneta, estacionada frente al atrio. A las 6, cuando empezó a clarear, me despertó un silencio distinto al de la noche, el aire ya no pesaba tanto. Entramos a revisar. La oficina estaba igual, pero la mesa tenía un plato de barro con tortillas duras y una taza vacía.
El armario superficial seguía con la llave colgada. Fui directo al bautisterio por simple curiosidad. La puerta tenía la cerradura vieja. Usé la llave y abrió sin esfuerzo. Adentro, el piso mostraba marcas antiguas de agua. En la pared, a la altura del pecho, una cruz hecha con cera reseca. Nada más. Terminamos la pintura por la tarde. Antes de irnos, dejé en la oficina el plato que el padre nos había dado la noche anterior, con un trozo de pan envuelto en servilleta. No recé, no pedí nada. Cerré la puerta sin tranca. Desde la nave miré el cordel de la campana. No se movía. Caminé hacia la salida con la sensación precisa de que el edificio, por fin, nos dejaba ir. Esa noche, de regreso en la ciudad, el olor a copal me siguió hasta el taller. Lo asumí como algo adherido a la ropa. Al día siguiente el padre me llamó para hacer el pago. Dijo que la luz quedó muy bien y que dormirían mejor. Agregó algo más, con la naturalidad de quien cuida una costumbre, que en el libro de gastos apareció una nota nueva con fecha de esa madrugada, recordando dejar comida en la oficina después de las 11, por si alguien vuelve. Juraría que ese libro no estaba allí cuando entramos por primera vez. Le respondí que sí, que ya sabía. Nunca volví a trabajar de noche en un templo. No por miedo a ver figuras ni por las voces en voz baja, sino por esa costumbre de gente a la que no vimos pero que, de algún modo, nos permitió terminar. A veces, cuando un cliente me pregunta por qué no hago turnos nocturnos, digo que la electricidad es más noble a la luz del día. Es lo único que puedo explicar sin tener que contar lo demás. Y cada vez que uso la escalera, siento, en lo más profundo de la espalda, el mismo frío que me obligó a dejar el armario cerrado. Como si todavía, a cierta hora, alguien se parara detrás de la puerta para que yo no descorra el pestillo. Como si en esa iglesia siguieran alcanzando los platos. Como si el cuarto siguiera sin salida. La jaula del atrio. No suelo decir mi nombre cuando cuento esto. Que baste con saber que fui sacerdote diocesano y que, en 1998, me enviaron a San Bartolo Amanalco, un poblado escondido entre cerros fríos y parcelas de maíz viejo en el Estado de México. Tenía 36 años, salud suficiente para no temerle a los caminos de terracería y una convicción que ahora me parece ingenua: todo se sostiene con oración y rutina. El templo de San Bartolo quedaba pegado al camposanto. Era de piedra, con una torre corta y una campana que se tocaba con soga. En el atrio, las lápidas más antiguas parecían hundirse milímetro a milímetro en la tierra, como si adentro el peso de los años tirara hacia abajo. El vicario de la zona me advirtió que la comunidad era pequeña, que ya casi no había catecúmenos y que el padre anterior, Julián, había pedido traslado repentino. Nadie explicó por qué. La casa parroquial era 2 cuartos y una cocina. Lo primero que noté fue la ausencia de focos en el sótano del templo. Nadie supo decirme dónde estaban los apagadores, y la mujer que aseaba, doña Marta, evitaba el tema con una habilidad que solo da la costumbre. Me limité a ordenar mis cosas, revisar el libro de fábrica y el archivo. Entre recibos viejos de veladoras y notas de bautizo mal escritas, hallé una libreta sin tapa, con manchas que pudieron ser humedad. Solo decía registro de atención nocturna. Reconocí la letra del padre Julián. Las primeras semanas fueron rutinarias. Misa de 7, bendiciones esporádicas, rosario con 3 señoras y un muchacho que hacía guardia al pie del atrio porque decía que alguien cruzaba por las noches dejando flores secas en la puerta del sagrario. No lo creí. Atribuí los rumores al aburrimiento de un lugar donde el sonido más frecuente era el de las gallinas. Sin embargo, cada madrugada, a la misma hora, me despertaba una vibración del piso, como si a lo lejos pasara un camión invisible. Pensé en la carretera, estaba a más de 3 kilómetros. Una tarde,
tras un sepelio, decidí bajar al sótano para buscar un candelabro. Tomé una lámpara de mano y abrí la trampilla de madera detrás del altar mayor. Los escalones eran angostos, empinados, y cada paso parecía absorber la luz. El olor era mezcla de tierra mojada y madera pasada. Debajo latía otra cosa, un tufo metálico que me llevó a pensar en herramientas oxidadas. Al final de la escalera había un pasillo y, a la izquierda, una plancha de hierro con una cerradura antigua y grabados. Círculos y picos, líneas cruzadas y un símbolo central que me hizo apartar la vista sin entender por qué. No abrí. No quise. Esa noche soñé con la plancha. En el sueño, mis dedos repasaban los grabados y la yema me ardía como si tocara una estufa. Me desperté con la piel marcada, una línea fina en el índice. Me asusté y no lo dije a nadie. Seguí la rutina. Preparé homilías sencillas, visité enfermos, recé por los difuntos. Pero la libreta del padre Julián no me dejaba en paz. Cada noche leía una página. No mirar, escribió una vez. No contestar, en otra. No alimentar, repetido 3 veces con tinta diferente. El 2 de noviembre, después de la velación, volvieron a dejar flores en el atrio. No eran del pueblo. Eran ramos pequeños puestos en círculo junto a la puerta lateral del templo. Doña Marta los recogió sin mirarme. Cuando se iba, pregunté por qué no me había dicho antes. Me sostuvo la mirada con cansancio resignado. Usted rece, padre. Lo demás no pregunte. Aquí ya sabemos que abajo no es bodega. Y se fue, apretando el rebozo contra el pecho. A partir de entonces, todo empezó a torcerse. La campana se movía sola durante la madrugada. Los vitrales amanecían con grietas finísimas, como telarañas que crecían desde adentro. A un perro lo encontraron dormido para siempre, con el hocico pegado al piso del atrio, como si hubiera querido oler el interior de la tierra. Una mujer me dijo en confesión que un niño la llamó por su nombre desde la sacristía cuando estaba vacía. No le creí, pero al terminar el día me llevé a dormir la estola y el rosario, como si el algodón pudiera protegerme. Ya no pude evitarlo. Bajé otra vez. Llevaba una vela gruesa y un bote de agua bendita. La plancha de hierro seguía ahí, intacta. Acercando la llama, vi que el símbolo central eran espinas cerradas. Puse la mano encima y un ardor punzó los dedos, real, físico. Al retirar la palma, la cera chorreó contra el metal y escuché algo del otro lado. No fue palabra, fue un aire moviéndose donde no hay ventanas, una aspiración breve que me hizo pensar en sed. Retrocedí 2 pasos, lancé el agua bendita y recité lo que recordaba de memoria. El eco quedó pegado a las piedras y entonces lo oí claro, Padre. Una sola vez, con la exactitud con que uno recuerda su nombre en la voz de un pariente. Huí. Subí la escalera tropezando, cerré la trampilla y clavé 2 clavos largos en forma de cruz. Me quedé en el presbiterio hasta el amanecer con todas las velas encendidas. El vidrio de una de ellas explotó sin motivo. Durante el desayuno me temblaban las manos. Llamé al vicario. Dijo que estaba en Toluca y que pasaría a la semana siguiente. Me sentí ridículo por no saber explicar con precisión lo que había pasado. ¿Qué podía decir? Que el metal me habló. Los días siguientes perdí horas. Desperté con tierra bajo las uñas y raspones en los antebrazos. Hallaron marcas en la madera de la trampilla, como si alguien hubiera arañado desde arriba intentando abrir. En la libreta del padre Julián, al final, había una hoja pegada con cinta vieja. La despegué. Decía, no es cosa traída. Es cosa encontrada. Estaba aquí antes del templo. Se alimenta de atención. Toma forma de lo que más tememos ser. Sentí vergüenza de mí mismo por haberlo leído tantas veces buscando consuelo donde solo había advertencia. Una tarde de viento, la diócesis anunció que el obispo pasaría a verme.
Venía en camioneta, con chofer. Lo vi desde la ventana de la casa parroquial, avanzando por el camino de tierra. Cuando cruzó la reja del atrio, la campana vibró sin cuerda. El chofer se quedó en el vehículo, el obispo avanzó unos pasos y se detuvo, alzando la cara hacia el campanario como si notara movimiento. Quise salir a recibirlo y la puerta principal no abrió. Giré la llave, empujé, recé. Al fin cedió. Afuera no estaba. No estaba él, no estaba la camioneta. Todo lo demás seguía igual, salvo un detalle que descubrí tarde: en el piso del atrio, en una franja de polvo, había marcas de arrastre hacia el lado donde la tierra se hundía un poco. Nadie oyó nada. Nadie gritó. Esa noche fue la más larga. A las 3 en punto, todas las velas se apagaron como si alguien soplara con paciencia. La trampilla emitió un chasquido. Se elevó lenta, sin manos. Bajé la vista. La plancha de hierro, abajo, estaba abierta. Escuché pasos que no parecían de nadie, como si la piedra misma se acomodara para dejar pasar a algo que la conocía mejor que yo. Caminó por la nave central. No voy a describir su aspecto, sería regalarle existencia. Lo diré de otra forma: era aquello que uno reconoce sin haberlo visto jamás, esa copia exacta de los pensamientos que no admitimos en voz alta. Llegó hasta el altar y habló con mi voz. Repitió mi última homilía palabra por palabra, respirando cuando yo respiro, haciendo pausas donde yo hago pausas. No supe cómo defenderme. Me vi a mí mismo desde fuera, pequeño, irrelevante, y entendí que, si respondía, si intentaba dialogar, le daba alimento. Entonces recordé 3 cosas sencillas: cerrar los ojos, cubrir el sagrario con la palla, apagar la curiosidad. Me arrodillé. No dije nada. El aire me apretaba el pecho y aún así mantuve la boca cerrada, el pensamiento vacío como podía. No fui valiente. Fui terco. Lo que fuera que imitaba mi voz repitió mis pecados de juventud, nombró mis dudas, y de pronto empezó a mezclar recuerdos que no eran míos con escenas que sí. La cabeza me daba vueltas. Sentí náusea. No me desmayé por puro instinto. No sé cuánto duró. Cuando pude moverme, amanecía. La plancha de hierro estaba cerrada otra vez. En la superficie quedó una marca nueva, como golpe. La campana estaba inclinada. Llamé a todos los números que tenía. Nadie respondió. A media mañana llegaron patrullas. Alguien en el pueblo dijo que escuchó motor y luego silencio. Buscamos al obispo. Lo buscamos en caminos, potreros, barrancas. No hubo rastro. La diócesis me pidió guardar discreción. Después me citaron en Toluca. Me fueron haciendo preguntas cada vez más técnicas y yo contesté lo mínimo. De regreso a San Bartolo, me temblaban las piernas en cada curva. No supe si volver a entrar al templo. El cierre lo firmaron en diciembre. Acta oficial, sellos, cintas. Colocaron una lámina y 4 candados en la puerta principal. Sellaron también la trampilla con pernos largos. Dejaron un vigilante de la comunidad, que no duró una semana. A los 15 días, la lámina tenía abolladuras hacia afuera, pequeñas, como de alguien probando fuerza, y dentro del atrio aparecieron otra vez flores en círculo. Nadie las llevó. Nadie las quiso recoger. Doña Marta se mudó con su hija. El muchacho de la guardia se fue a Toluca a trabajar en una refaccionaria. El pueblo olvidó, porque es la única manera de no enfermarse. Yo no pude. Me enviaron a otra parroquia y luego a otra. Cada tanto, cuando la noche queda demasiado quieta, el refrigerador del comedor emite un zumbido que, si uno lo escucha con atención, parece juntar sílabas. No las repito. No les doy lugar. He aprendido a vivir con ruido, radios prendidos, ventiladores, la llave del lavabo mal cerrada. Sé que aquella cosa no quedó encerrada en San Bartolo, aprendió mi tono,
mis pausas, mi respiración. Si quiero mantenerla lejos, no debo mirarla de frente aunque no esté, no debo responder aunque prometa consuelo, no debo nombrarla aunque se esconda en palabras inocentes. Si algún día te mandan a un templo viejo pegado a un camposanto y te dicen que el sótano no tiene luz, revisa primero el atrio. Si encuentras flores acomodadas en círculo, regresa por donde viniste. Si ya entraste, no vayas. Y si ya bajaste y viste una plancha con grabados y espinas, no pongas la mano encima, no reces en voz alta frente a ella, no permitas que tu curiosidad haga de llave. A veces, cuando viajo, paso cerca del desvío hacia San Bartolo. No vuelvo. Desde la carretera, el aire se queda inmóvil unos segundos, como si aguardara el sonido de una campana que nadie toca. En esos momentos aprieto el volante, bajo la mirada y sigo. No soy un héroe. Soy un hombre que aprendió tarde que hay puertas que no detienen nada, solo miren cuánto queremos ser imitados. Y lo que te imita, cuando lo consigues, no se va. Solo cambia de sitio, se instala detrás de tus palabras y espera a que le abras con el acto más simple, responder. El óleo que no se apaga. Me llamo Julián de la Cruz, fui párroco en la Sierra de Songolica, Veracruz, por 15 años. No renuncié por cansancio ni por falta de fe, me fui cuando entendí que hay encargos que no vienen de arriba. Esta historia ocurrió en 2006 y todavía me despierta en mitad de la noche con el olor del aceite santo pegado a la garganta. Todo empezó con una llamada desde la clínica rural. El médico, hombre serio y sin adornos, me pidió que llevara la unción a un anciano que había sido encontrado en un jacal apartado. Dijo que lo suyo era más un trámite que una urgencia, que la familia insistía en que fuera al anochecer. Llegué al pueblo de San Miguel Tlaixpan al caer la tarde, cuando el viento baja del cerro con polvo fino y los perros dejan de ladrar sin motivo. Me dieron un nombre, me dieron una dirección, me dieron un jarro de café templado y nadie me dio compañía. El camino era de terracería, sube, se estrecha y luego parece perderse entre parcelas, a los lados, maíz seco que cruje como papel viejo, al fondo, una capillita de cal sin puertas y, más atrás, un panteón con cruces desparejas. Llevaba el maletín con los santos óleos, el ritual romano y una linterna. Sabía que me esperaban, pero no vi a nadie. El jacal estaba abierto y el catre, vacío. En una mesa había un sombrero de palma y la mitad de una vela consumida, nada más. Entré en la capilla porque una brisa tibia se colaba por esa boca sin hojas, era un edificio mínimo, con el techo bajo y el piso de piedra. La pila bautismal estaba seca, a un lado, una vitrina con estampas comidas por el tiempo, en el altar, una campana pequeña con un lazo deshilachado. Abrí el ritual y recé en voz baja, más por buscar calma que por cumplir. La linterna empezó a fallar con una pulsación lenta, se estabilizó cuando puse la mano sobre el pomo del aceite. Lo cual no me dio paz, el ojillo dorado del vidrio parecía calentarse con el solo contacto de mis dedos. No había cuerpo que asistir, pero en el misal del lugar, un libro pegajoso por la humedad, encontré páginas marcadas con el mismo apellido escrito a lo largo de décadas, Ramírez Malpica, otra vez Ramírez Malpica. Fechas distintas, firmas distintas, un patrón que no podía ser casual. En la última anotación, el año 1991, estaba mi propio nombre como testigo, con mi letra, con mi firma. En 1991 yo era seminarista y no había pisado esa sierra. Cerré el libro con cuidado, como si esconderlo corrigiera el absurdo. La campana del altar tintineó sola, una sola vez, como cuando alguien respira hondo antes de hablar. El sonido no rebotó en las paredes, se quedó ahí, colgado en la garganta del lugar. El aceite subió una burbuja lenta, igual que un ojo que se abre. Quise salir, pero en el umbral la temperatura cambió, no había un soplo,
no había un golpe, solo una especie de aplastamiento en el aire, como cuando uno baja a una mina sin ventilación. El maíz afuera dejó de crujir, los grillos callaron, el cerro quedó en silencio completo, pero el silencio tenía peso. Regresé al altar y me obligué a revisar cada rincón como cuando uno busca a un enfermo desorientado. En la pared norte había un retablo de madera pintado con escenas pequeñas, bautizos, casamientos, exequias. Los personajes cambiaban de ropa según la época, pero la cara del ministro era idéntica en todos. No se parecía a mí ni a ningún sacerdote que hubiera conocido, era una cara común, demasiado común, de esas que parecen de todos. En la esquina inferior, una inscripción ilegible a simple vista, acerqué la linterna y sentí un pinchazo en la sien, como si me apretaran un tornillo dentro del cráneo. La palabra se aclaró sola, presente. La vela a medias, la que encontré en la mesa del jacal, estaba ahora encendida sobre el altar, no la había tocado ni la había llevado conmigo. La flama no parpadeaba, estaba firme, desafiando los pequeños movimientos del aire. El aceite se templó un poco más, olía limpio, pero detrás había otra cosa, tierra mojada, madera guardada, flores marchitas. Del patio llegó el arrastre de pasos sin ritmo, no eran muchos, eran dos, como de alguien que no levanta bien un pie. No quise mirar por la puerta, me quedé fijo en el misal abierto, porque un párrafo había cambiado de página, donde antes estaba la oración por los moribundos, ahora leía la colecta de difuntos del año anterior, con fecha exacta del día, con hora exacta de mi llegada. No iba a engañarme. Un caso así se enfrenta con método. Puse el misal a un lado, abrí el frasco y toqué con el pulgar el aceite, recité la fórmula de bendición no por costumbre, sino para medir si mi voz seguía siendo mía. El aceite no se corrió, no cayó una gota, se quedó prendido a mi piel como si fuera espeso. La campana volvió a sonar, 2 veces, y después sentí que algo se acomodaba detrás de mí, no un cuerpo, pero sí un peso en el banco, como cuando alguien toma asiento con cuidado. Había un espejo de mano sobre la mesa lateral, repito, no lo llevé, no lo vi al llegar. Lo dejé boca abajo de inmediato. No quería repetir historias prestadas. En su lugar tomé el hisopo seco y, aunque no había agua, hice el gesto de asperjar en cruz. El olor cambió otra vez, dejó de oler a campo y empezó a oler a gabinete de sacristía cerrada por años, tela guardada, cuero de misal. Oí una letanía sin palabras, más bien un tarareo sin notas, apenas un borde de ruido que formaba sílabas. Reconocí mi nombre entero en medio de ese arrullo, Padre Julián, con un acento que no era de ahí. Me negué a salir corriendo. Di un paso al centro, puse la palma con óleo sobre el altar y dije el nombre del anciano que me habían encargado. Desde la puerta, a mi espalda, entró un aire tibio con olor a metal, un retrato enmarcado que no había visto antes descansaba ahora sobre la mesa, el mismo rostro repetido del retablo, pero con detalles que lo hacían más cercano, la marca en la frente, la comisura caída, la oreja grande, bajo el retrato un papel como de acta, Don F. Ramírez Malpica, fallecido en ausencia. La hora anotada coincidía con la de mi reloj. No voy a adornarlo, el anciano no estaba, pero la misa ya había sido celebrada muchas veces. Por mí, incluso. Sentí que la barbilla me temblaba, apreté los dientes y volví al rito, con orden. Apliqué el óleo al aire, trazando la señal frente al retrato, diciendo la fórmula entera. El banco detrás de mí crujió como si alguien hiciera fuerza para levantarse, no se levantó. La campana, 3 golpes, la vela, sin moverse, el tarareo, más cerca, casi encima de mi nuca. Terminé la oración y cerré el frasco con decisión. En el mismo instante en que el tapón tocó el vidrio, la linterna recobró fuerza, el retablo parecía distinto, en cada escena, el ministro ya no llevaba mi cara común, era yo. Me quedé helado. El olor a aceite me saturó la boca. Sentí el impulso de tomar el espejo para salir de dudas, para ver si yo seguía siendo yo. No lo hice.
Dije en voz alta que me retiraba y que volvería al amanecer con gente del pueblo para mover al enfermo si aparecía. Nadie respondió. La campana dio un cuarto golpe, seco, la vela se apagó sin humo, el aire se alivianó como si alguien hubiera abierto una ventana inexistente. Salí con el misal bajo el brazo y el frasco en el bolsillo, más por reflejo que por organización. Afuera, el maíz volvió a sonar con el viento, los perros ladraban ahora a mi camioneta. La clínica estaba a 3 kilómetros, tardé demasiado en llegar porque el camino se estiraba sin razón. Cuando por fin entré, el médico me miró con una cara que no supe leer, me dijo que el encargo se había cancelado hacía una hora porque la familia por fin localizó al anciano en otro rancho. Le pedí el nombre por puro formalismo. Dijo el mismo que estaba en el papel del retrato. Pregunté si lo conocía en persona. Dijo que sí, agregó que esa familia tiene la costumbre de llamar al párroco siempre a la misma hora cada cierto tiempo, aunque no haya nadie postrado. Le pregunté desde cuándo. Contestó, desde antes de que yo llegara a la región, desde que otro sacerdote se extravió en la sierra y nunca volvió. Esa noche dormí en la sacristía con el frasco en la mesa, porque el olor me había seguido como una sombra. No soñé, me quedé con los ojos abiertos oyendo a lo lejos una campana que no pertenece a ninguna torre del valle. Al amanecer volví con 4 hombres del pueblo. La capilla estaba cerrada con cadenas. Nadie recordaba cuándo la habían puesto. Les pedí ayuda para abrir, uno se santiguó, otro dijo que era mejor no tocar, ninguno quiso forzar. Me quedé solo. Coloqué el frasco sobre el suelo, la luz de la mañana lo atravesó y, por un instante, el aceite brilló como si una llama estuviera adentro. No había flama, el vidrio estaba frío. Solicité a la diócesis que se bendijera el sitio y se desmontara el altar. Nadie quiso firmar. La petición quedó arrumbada. Me asignaron otra comunidad unos meses después. Acepté, no por cobardía, sino porque entendí que mi presencia en Tlaixpan no hacía bien a nadie. Desde entonces, cuando tomo el óleo para un enfermo, lo primero que hago es frotar con los dedos la superficie, apenas un roce, si el olor cambia, si el vidrio se calienta, sé que debo ir acompañado. A veces, sin razón, la campana de mi parroquia da 3 golpes cerca de medianoche, el sacristán dice que es el viento, yo sé que hay lugares donde la muerte no espera, convoca. Hoy vivo lejos de Zongolica. Evito pasar por caminos de terracería cuando oscurece, evito capillas sin puerta, evito espejos pequeños sobre mesas de madera. El frasco que llevaba aquella noche se partió solo tiempo después, en un estante sin golpes, el aceite no manchó nada, no dejó rastro, pero cada vez que abro un misal viejo siento el mismo olor y la misma tensión en la sien, igual que un tornillo invisible que alguien atornilla 2 vueltas y afloja una, suave, paciente, como quien llama con campana de mano al ministro que ya aprendió el camino. Yo lo aprendí. Y aunque me aleje, sé que, cuando vuelva a sonar, no me van a pedir que conduzca a nadie, me van a pedir que recuerde que ya fui, y que el óleo, en ciertas sierras, no se apaga. Acta negada. No cuento esto por valentía, lo cuento porque ya no tengo a quien pedírselo en confesión. Me llamo Emiliano Vargas y fui sacerdote durante 27 años. Renuncié en 2009, después de lo que ocurrió en San Miguel Tecostla, un pueblo de la sierra oaxaqueña donde el viento arrastra tierra fina como si fueran cenizas que nunca terminan de caer. La llamada llegó un 12 de noviembre de 2004 a la 1:14 de la mañana. Eran días de norte frío. El número no estaba registrado. Una mujer habló sin presentarse, me pidió que llevara el óleo, el ritual de exequias y una vela ancha. Dijo que la niña no había tenido despedida y que la estaban esperando en el Panteón Viejo, el que el municipio clausuró cuando el cerro comenzó a deslizarse. Pregunté por qué a esas horas, la línea se cortó. No insistí.
Había pasado mi juventud diciendo que el servicio no tiene calendario, y sin embargo, mi corazón dudó 3 minutos. A las 1:17 salí con sotana, estola morada, el aspersorio y una cruz de hierro que siempre colgaba detrás de mi puerta. La calle principal estaba desierta. Solo escuché perros a lo lejos y la vibración leve de la luz del atrio, que desde semanas antes parpadeaba sin razón. Cruzar el pueblo a pie tomó 12 minutos, los conté para no pensar. El portón del Panteón Viejo, soldado desde hacía años, apareció con una banda de lámina arrancada, como si hubieran metido una pata de cabra. Dentro, flores secas y veladoras gastadas se alternaban con montículos sin nombre. Nunca me acostumbré a esa sensación de humedad que sube del suelo cuando uno pronuncia oraciones entre tierra removida. La vi de pie, al fondo. Velo negro, manos juntas, inmóvil. A sus costados, 2 cruces pequeñas clavadas sin alineación. En el centro, un hoyo reciente, el borde tenía marcas de uñas. Me acerqué sin hablar. Ella señaló el centro con un gesto mínimo. Destapé el frasco de agua bendita, el olor no era el habitual. No era solo la descomposición del tiempo, había algo metálico, un filo en el aire que se metía por la nariz y lagrimeaba los ojos. He oficiado despedidas en noches más duras, pensé. Abrí el ritual por la sección que me sabía de memoria. La vela ardió a la primera, pero la flama se inclinó contra el viento, como si respirara al revés. Tracé la señal de la cruz. Un primer movimiento me detuvo, dedos pequeños emergieron pegados de tierra, piel pálida y quebrada. Luego el resto del brazo. La cabeza tardó más. Cuando la cara se asomó, supe que no estaba mirando un cuerpo hallado demasiado tarde, supe que estaba frente a algo que aprendió a imitar la forma de una niña. No cerré los ojos. No me permití esa misericordia. Pupilas deslavadas, dientes minúsculos marcados por tierra, la comisura levantada en una mueca que no era sonrisa. La boca se abrió, y la voz que salió no traía aire, era como grabación reproducida con baterías a punto de morir. Preguntó por su madre. Preguntó por la cruz que debía protegerla. Preguntó por el papel que nunca firmé. La vela tembló. Yo también. La mujer del velo no avanzó ni un paso. Intenté la letanía, hilando palabras con oficio aprendido. Cada invocación parecía atraer a otras manos que raspaban desde abajo. En segundos, vi 3, 5, 8 pequeñas figuras luchando por salir. Todas tenían la misma cara. Todas llevaban en el cuello cintas desteñidas con medallas de plástico pegadas por humedad. Todas me miraban como si ya me conocieran. Entonces recordé. 2 años antes, una joven llegó al despacho parroquial con una carpeta de escuela. Me pidió registrar a su hija fallecida para darle misa y sitio entre los difuntos del pueblo. No traía partida de nacimiento ni acta del hospital, solo una foto pegada con cinta. La niña había muerto de fiebre mala en una ranchería de difícil acceso. Fui inflexible. Le pedí papeles que no podía conseguir. Le dije que sin registro civil no se podía, había orden del obispo. Me dejó una bolsa con ropa diminuta y se fue sin insultar, sin llorar. Nunca supe dónde la enterró. El hoyo frente a mí, el borde con marcas, la cinta en los cuellos, los dedos que buscaban algo, esa noche entendí que el trámite que defendí como virtud se había convertido en negación. No era un demonio el que reclamaba, era mi firma ausente. Quise hablar con la mujer del velo. Al levantar la vista, noté que no pisaba la tierra, sus pies se perdían en sombra. No expiraba vapor aunque la madrugada cortaba. No quise nombrarla. Abrí el misal por una oración breve. La luz del atrio lejano parpadeó y se apagó. Quedé con la vela y la luna escondida detrás de nubes gordas. El suelo vibró como cuando un camión pesado pasa sobre una calle vieja. Las lápidas más antiguas se inclinaron. No se escuchó crujido,
Fue un silencio compacto, el tipo de silencio que deja zumbido en los oídos. Las niñas avanzaron sin levantar polvo. Yo retrocedí y tropecé con una cruz pequeña clavada sin nombre. Al tocarla sentí un frío que no era del clima, sino de adentro. Mis dedos se entumecieron como si los hubiese metido en agua con hielo. Quise correr hacia la salida. Cada paso me devolvía al mismo cuadro, el hoyo reciente, la mujer inmóvil, los dedos que arañaban. Traté de contornear el sitio por el costado derecho, volví a quedar de frente, jadeando. La vela, contra toda lógica, no se consumía, solo escupía cera espesa que caía en círculos perfectos. El reloj del campanario marcó las 2. No recuerdo haberlo oído dar la 1. No hubo diálogo, no hubo trato. Solo una certeza, no se me pedía expulsar a nadie, sino reconocer. Tomé la carpeta invisible que me pesaba desde aquella tarde y me obligué a decir en voz alta lo que tantas veces evité escribir, negué un acto por miedo a una sanción. Cerré puertas para no complicarme con la diócesis. Convertí el dolor de una madre en trámite. Al pronunciar eso, algo cambió. Las pequeñas se detuvieron. No bajaron la mirada, tampoco sonrieron. Se quedaron quietas, como si escucharan una campana que yo no oía. La mujer del velo alzó la mano derecha y, sin hablar, indicó el centro. Entendí que querían una despedida. No una teatral, no una que exige papeles, sino una simple, nombrar a quien nadie quiso nombrar. Pregunté cómo, con qué nombre. No hubo respuesta. Cerré los ojos un segundo, solo uno, y dije el primero que vino, Gabriela. Al decirlo, la vela se avivó. Continué con la fórmula más humilde que conozco, esas líneas breves que se leen cuando no hay nada más que tierra y fe. No pedí castigo, no exigí señales. Solo acepté la historia que había desviado. A mitad de la oración, el aire perdió el filo metálico. Llegó en su lugar un olor a jabón de lavandería, como patio de abuela en mediodía. Volví a abrir los ojos. La mujer del velo ya no estaba. En el centro, en vez de manos, vi ropa infantil doblada con cuidado, un suéter rosa pálido con 2 botones faltantes, un calcetín sin par, una hoja de cuaderno con flores dibujadas a lápiz. Debajo, una medalla de plástico con un hilo roto. Era imposible que eso hubiera llegado a la superficie por sí solo. Quise recoger la hoja, pero se deshizo al tacto. Decidí cubrir el centro con tierra limpia. No cavé, solo emparejé el borde con la pala de un cuidador olvidada contra una reja. Al poner la última porción, el reloj del campanario marcó las 2:17. La vela se apagó sin humo, como si nunca hubiera ardido. Salí del panteón con el aspersorio en la mano y la cruz al cuello helada contra el pecho. Caminé directo a la oficina parroquial. Abrí un libro de difuntos que llevaba años con páginas en blanco por instrucciones. Escribí, Gabriela, criatura de Dios, despedida en San Miguel Tecostla, sin datos de registro, encomendada a la misericordia. La tinta tembló en mi mano, pero no se corrió. Cerré el libro. Lloré de pie, sin consuelo. Dormí en la sacristía hasta que la luz entró por el vitral. A las 8 estaba en la alcaldía preguntando por la mujer que me llamó. Nadie supo de quién hablaba. El velador del Panteón Viejo, que debería estar molesto por el daño al portón, me juró que no escuchó nada. Me acompañó al sitio. El hoyo estaba cerrado y parejo, como si semanas de lluvia lo hubiesen asentado. Sobre la tierra, el suéter, el calcetín y la medalla habían desaparecido. Solo quedaba un círculo de cera seca pegado a una piedra. Ese día comenzaron otras cosas. Los relojes de la parroquia, incluso el que nunca pude arreglar, se detenían a las 1:17 en punto y luego retomaban su marcha. Cada noche, al cruzar el pasillo hacia mi cuarto, oía pasos pequeños que no levantaban polvo. A veces, al amanecer,
encontraba tierra fina en los zapatos, aun cuando los dejaba dentro de un armario. En la pila bautismal apareció, durante 3 mañanas seguidas, una cinta de plástico mojada, como si alguien la hubiera enjuagado y la hubiese dejado ahí para que yo entendiera. Celebré misas con el mismo cuidado de siempre, pero ya no pude mirar la fila de quienes pedían sacramentos sin ver también lo que no pedimos, el nombre, el rostro, la despedida concreta. En enero pedí al obispo permiso para reabrir el Panteón Viejo por una sola tarde, para regularizar lo atrasado. Me lo negaron. Dije que no necesitaba ceremonia grande. Me lo negaron de nuevo. En febrero entregué mi renuncia. La última noche en el pueblo, antes de vaciar el cuarto, me senté en el suelo con el libro de difuntos sobre las piernas. Escribí todos los nombres que la gente me dijo al oído cuando no podían costear un papel: Mercedes, Hilario, Paola, David. Llené 2 páginas. Cuando levanté la pluma, oí detrás de la puerta un paso leve. No abrí. No hacía falta. Dije en voz baja que haría lo posible en donde quiera que me tocara vivir. La vela que había guardado, aquella de la madrugada, encendió sola y ardió sin cera, sin humo, hasta que marcó en el vidrio de la ventana un reflejo pálido parecido a una palma pequeña. Han pasado años. Vivo lejos de Oaxaca y no celebro misa. Sigo durmiendo con la cruz de hierro al alcance de la mano. A veces, de madrugada, la tierra huele como aquella vez, pero ya no trae el filo metálico, huele a patio recién regado. A las 1:17, el reloj digital de la cocina se pausa y vuelve. No siento amenaza. Siento aviso. No busco absoluciones que no merezco. Escribo esto para dejarlo en un sobre, junto con la página arrancada del libro donde puse Gabriela. Quien lo lea quizá me juzgue y tendrá razón. Yo prefiero pensar que hay niñas que, algún día, podrán dormir con su nombre completo. Si me equivoco, si todo fue un error de un cura con miedo, acepto la burla del tiempo. Pero si no, si aquella madrugada fue real, entonces este relato no es un acto de valentía, es un acta que debía desde hace años. Y ahora, por fin, la firmo. Cuarto de campanas. Me llamo Julián Trejo y fui ordenado en 2011. En 2019 me enviaron a una parroquia pequeña en la Sierra Norte de Puebla, un pueblo con niebla madrugadora y tejados brillando después de cada lluvia. La iglesia de San Miguel tenía una torre con 4 campanas, la mayor, de bronce verdoso, estaba fisurada desde el sismo de 2017. El párroco anterior había muerto de un derrame. Yo llegué con una maleta, un breviario gastado y el deseo de pasar desapercibido. No tardé en notar que el panteón quedaba más alto que el templo, como si vigilara. La capilla del camposanto estaba dedicada a las ánimas y siempre tenía veladoras encendidas aunque nadie supiera a prenderlas. El sacristán, Cosme, decía que algún devoto anónimo se adelantaba cada tarde. Nunca lo vi. Octubre trajo peregrinos, novenarios y sombras más largas. El 28, casi al anochecer, llegó Aurelia, una mujer morena con manos de jornalera y la mirada fija en el piso. No traía a un hijo, traía un hermano. Darío, 40 y tantos, delgado, temblor en los párpados. Según ella, desde que limpió una bodega en el antiguo ingenio, no dormía. Masticaba sal sin sabor, se dejaba el alimento en la boca como si no encontrara manera de tragar. Las oraciones le daban náusea. Insistió en una misa de liberación en la capilla del panteón. Ahí empezó, dijo sin levantar la cabeza. No preguntó si era prudente, solo se mantuvo de pie, apretando un rosario ennegrecido por el sudor. Acepté por la presión de la urgencia y por ese tirón en el pecho que conozco solo cuando sé que alguien va a morir. Preparé agua bendita, un crucifijo sencillo de madera, el ritual, un frasco con óleo de los enfermos.
Tomé también una grabadora pequeña que uso para llevar notas de homilías, la dejé en el bolsillo de la sotana por pura inercia. Subimos los tres por el camino empedrado. El aire estaba detenido, ni una hoja, ni un perro, ni grillos. En el portón del panteón, la herrería tenía manchas oscuras que no logré identificar con claridad, como si el metal hubiera sido calentado y enfriado 1000 veces. La capilla, encalada y con grietas, olía a humedad y a flores marchitas. Había una vela gruesa en el altar y, como siempre, ya estaba encendida. Coloqué a Darío frente al retablo. La mirada le caía al suelo con el peso de una piedra, parecía escuchar algo que no estaba con nosotros. Comencé con salmos y letanías, la voz me salía pareja, pero sentí un latido ajeno debajo de mis costillas, como si el pecho obedeciera a otra cadencia. Al asperjarlo con agua, reaccionó como si lo hubiera quemado. No gritó, una risa seca le subió por la garganta, corta, contenida, repetida en 3 golpes, como el sonido de la campana rajada cuando alguien la empujaba sin cuerdas. El aire cambió de densidad. No hay otro modo de describirlo. La grabadora en mi bolsillo se activó sola, más tarde lo comprobé, no toqué el botón. En la capilla, la vela dejó de temblar, la flama se volvió una aguja inmóvil. La pared detrás del altar tenía un mural viejo con San Miguel alzando la espada. Juro que la pintura llevaba el arma en otra dirección cuando la miré de reojo. No quise volver a verla de frente. Avancé con la oración, rocié los muros, marqué la frente de Darío con el óleo. Su piel estaba helada, mi mano, tibia, se me antojó indecente sobre esa frente. Aurelia no hablaba. La oía respirar, marcada, cansada. En el suelo, junto al reclinatorio, noté una hilera de tierra seca, como si alguien hubiera arrastrado un costal desde la puerta hasta el altar. Seguí rezando. Cuando mencioné el nombre de San Miguel, el golpe de campana se repitió afuera, 3 veces, sin viento. Darío levantó la cara por primera vez. No me miró a mí, fijó los ojos en una esquina, alta, donde el revoque se había caído mostrando piedra. Se puso de pie sin esfuerzo. Los hombros giraron un segundo antes que el torso, como empujados desde dentro. Caminó hacia la pared, deteniéndose bajo el hueco de la bóveda. No quise tocarlo. El crucifijo se me antojó un objeto ligero, insuficiente. La grabación, luego lo supe, captó un lamento grave que no escuché en ese momento. Captó también una segunda voz, femenina, presencial pero lejana, diciendo una sola oración: ahora no es él. En la capilla, la vela se consumía sin dejar cera. Aurelia comenzó a llorar sin mover los labios, las lágrimas caían como si hubieran estado esperando turno. El golpe final vino con un silencio tajante, no fue la ausencia de sonido, fue un corte. Darío cayó de rodillas, las uñas, negras por el trabajo, rasparon la loseta dejando marcas profundas que antes no estaban. Se quedó inmóvil, como si lo hubieran desactivado. La vela se apagó y el interior se oscureció sin transición. Afuera, alguien caminó sobre grava. No había nadie al abrir la puerta, solo el portón que ahora tenía, entre arabescos, una palabra trazada con restos de barro: cuarto. Regresé a la capilla con el corazón desbocado. Darío respiraba, lento. Aurelia lo sostuvo de la espalda. No quise alargar más. Concluí con bendición simple y llevamos al hombre, casi en volandas, hasta la salida. Al cruzar el umbral, escuché un eco en la torre del templo, abajo en el pueblo, la campana rajada, una vez, y otra, y otra. Eran las 23:04, lo miré en el reloj. Esa noche casi no dormí. Revisé la grabación con los audífonos del despacho. La cinta digital mostró interferencias al inicio, luego se limpió como si alguien hubiera pasado un paño. Se oyeron mis letanías, la risa seca de Darío, los 3 golpes, y después una frase que no pronuncié: te falta uno. La voz, quien la escuche entenderá,
no venía de ninguna garganta conocida. A mitad del archivo, en un segundo plano, se distinguiría el sonido de pasos en círculo, alrededor del micrófono, sin que yo me moviera. Termina con un chisporroteo y un dato incrustado en el nombre del archivo, 4-4. Bajé al templo con el amanecer. La sacristía olía a carbón apagado. En la mesa estaba la cruz de madera, pero con la silueta invertida por una sombra, como si la luz hubiera decidido otro rumbo. Al abrir el sagrario para la exposición, hallé dentro un papel doblado en 4. Cuarto, escrito con letra cuadrada. Llamé a Cosme. Nadie había entrado, él duerme en un cuarto junto al atrio y cuida la llave como si fuera su vida. Aurelia apareció de nuevo al mediodía. Darío se había ido de la casa antes de amanecer. No dejó notas, dejó, en el piso de tierra, 4 trazos con un palo, como líneas de conteo. Me pidió subir otra vez a la capilla. La acompañé. En la entrada, el portón lucía limpio, la palabra había desaparecido. Dentro, el mural de San Miguel tenía grietas nuevas, la espada ahora señalaba hacia abajo, directamente sobre el lugar donde yo había dejado al hombre la noche anterior. La loseta con marcas de uñas estaba laqueada por una humedad que no provenía del techo. Aurelia encendió una vela y la llama salió azulada, dolía verla. Seguí el rastro de tierra seca, no terminaba en el altar sino en una cripta pequeña, cubierta por una rejilla oxidada. Metí la mano con una linterna. Abajo había fotos plastificadas de difuntos, algunas recientes, otras amarillentas. En una, reconocí al párroco fallecido, el que me antecedió. Tenía adherido al reverso un recorte donde se leía, 4. Volví a poner todo en su sitio con cuidado. El aire se había vuelto pesado. No era miedo teatral, era el reconocimiento de estar sobre un mecanismo que no comprendía. La tercera noche sonó la campana rajada a las 3:33. Me levanté sin pensarlo, bajé al templo, encontré abierta la puerta principal. En la nave, los bancos formaban un pasillo estrecho, distinto al de costumbre. Sobre el mármol del presbiterio habían colocado, no diré quién, 4 cirios en cruz. En el primer banco, un teléfono encendido mostraba la pantalla de la grabadora, archivo nuevo, sin que yo lo activara. Reproducir. Lo hice. Se oyó mi respiración y una voz que repetía, con cadencia de letanía, completo. Corté la reproducción con la mano temblorosa y, al volver a mirarla, la pantalla mostraba otra cosa, imagen fija de la capilla del Panteón, de noche, con una figura inmóvil en el umbral. No era Darío. No era Aurelia. Era alguien con sotana, de espaldas. Yo. La cuarta noche no hubo campana, hubo pasos en el techo, el bronce vibrando apenas en su lugar. La puerta del cuarto de campanas estaba entreabierta. Subí sin pensar, la escalera de caracol exudaba humedad. En el cuarto, la mayor, la rajada, estaba quieta. En su labio interior, donde ningún visitante pone la vista, habían escrito con pintura clara, el altar eres tú. No era una frase que se pusiera en broma. Al lado, 4 marcas finas, rayadas con clavo. A los 2 días, el obispo me envió a un retiro corto en el seminario de Tehuacán. Cansancio pastoral, dijo el médico. Yo asentí, no conté casi nada. Antes de partir, bajé al panteón una última vez. La capilla estaba cerrada con cadena, en el muro alguien había pegado una esquela sin nombre, solo fecha y una cruz. A los pies de la puerta, 4 veladoras apagadas. Nadie apareció durante mi visita. Me quedé de pie lo suficiente para que los pies empezaran a doler. Me encuentro ahora en una casa de ejercicios, silencio estricto, horarios para la oración, paredes blancas. Por la noche, cuando el valle se queda sin ruidos, escucho 3 golpes breves, lejanos, seguidos de un cuarto retenido que no termina de sonar. El cuerpo entero espera ese golpe que no llega, pero la ansiedad lo completa dentro.
no he vuelto a usar la grabadora. Sin embargo, cada tanto, el celular vibra con una notificación sin remitente, un número 4 seguido de un punto. Al abrirla, la pantalla muestra, por menos de un segundo, la nave de San Miguel vista desde el coro, como si alguien estuviera arriba, en el cuarto de campanas, mirando hacia abajo. No escribo esto para convencer a nadie. Lo dejo asentado porque entiendo que no me enfrenté a un caso, ni a un símbolo, ni a una enseñanza, me paré sobre una estructura vieja, paciente, que opera con liturgia propia. El pueblo seguirá con sus fiestas, las manzanas se seguirán vendiendo en cajas, los turistas tomarán fotos frente a la cascada y a la parroquia con su reloj. Yo regresaré cuando me lo indiquen, quizá a otra comunidad, quizá a la misma. Abriré el templo, encenderé luces, prepararé la patena, haré lo que vine a hacer. Pero desde aquella noche, cada vez que toco el metal del incensario siento que adentro late algo que no obedece mis manos. Y cuando suba de nuevo a la torre, tarde o temprano, sabré si la fisura de la campana fue solo una herida del sismo o la señal de que, allá arriba, alguien contó hasta 4 y decidió que el siguiente toque no debía escucharse afuera, sino dentro de quien lo hace sonar. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.